Santiago, hermanos. Amén. Santiago. Capítulo 1. Vamos a leer versículo 19 al 25. Dice así la palabra del Señor. ¿Todos encontraron? Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19 a 25. Y vamos a ponerle un título a la palabra de hoy. Nuestra actitud correcta ante la palabra de Dios. Bueno, leemos. Versículo 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, oidor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermano. Algunos domingos atrás hablamos sobre la parábola del sembrador, no sé cuántos se acuerdan. Amén. Que son los 4 tipos de terreno donde la semilla de la palabra puede caer, y que de esos 4 tipos de terrenos había uno solo que servía, y era la tierra buena. Bueno, concluimos que debemos de buscar o corregir, ¿verdad? O prepararnos, por eso le hacía esa pregunta hoy de cuántos habían orado para recibir la palabra hoy. Buscar ser esa tierra buena donde la semilla de la palabra de Dios pueda germinar. Amén. Gloria a Dios. Y hoy, lo que hoy hablaremos está relacionado con aquella prédica que hicimos algunos domingos atrás. ¿Cuál debe ser nuestra actitud correcta ante la palabra de Dios, ante la exposición de la palabra de Dios? ¿Cómo uno debe pararse? ¿Cómo debe tener el corazón cuando escucha un sermón, cuando escucha palabra viva, palabra de Dios? Amén. ¿Se puede escuchar de cualquier manera? Sí, no se debe escuchar de cualquier manera. Hay una manera correcta de escucharlo. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Santiago 1, 19 al 25. Ahora, es un tema muy importante, hermanos. ¿Por qué es muy importante? Jesús hace varias advertencias de los peligros de la obediencia o los peligros de no escuchar la palabra de Dios y que nos lleve a obedecerla. O sea, escucharla con indiferencia. Ya en Mateo 7, versículo 21, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está muy claro. Muchos de nosotros decimos a Dios Señor, Señor, en nuestras oraciones diariamente. Decimos a Dios y nos referimos a Dios como nuestro Señor, que implica mi dueño, mi amo, mi guía, mi todo. Bueno, tendría que ser sinónimo de obediencia, porque cuando nos estamos refiriendo a Dios como Señor, nos estamos refiriendo a Dios como aquel que nos guía, aquel que pone las órdenes y nosotros obedecemos. Pero nosotros, lamentablemente, ni en aquella época de Jesús, ni hoy, se toma de esa manera realmente con el significado profundo. Lamentablemente se ha torcido la profundidad de la palabra Señor. Y la obediencia es un tema
que no solo Jesús habló en reiteradas ocasiones, hermanos, sino que a lo largo de toda la Escritura podemos ver que es vital, es de vital importancia para nuestra vida, nuestra salud espiritual, la obediencia a la palabra de Dios. Pero para obedecer la palabra de Dios hay que tener una actitud correcta. Y vamos a ver acerca de esa actitud correcta. Amén. Santiago era uno de los hermanos terrenales de Jesús. Amén. Jesús tuvo hermanos y hermanas. Amén. La Biblia dice a lo largo del Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Amén. Ahora, hermano, uno de los hermanos que se convirtió cuando Jesús fue resucitado, porque anteriormente no creía en él, cuando pudo ver a Jesucristo resucitado, era Santiago. Y Santiago tenía una preocupación, se volvió prácticamente, sin ser apóstol, uno de los líderes de la iglesia. Y él manifiesta en esta carta que está dirigida a las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de la diáspora, se podría decir, a las 12 tribus dispersos, o sea, los judíos que estaban dispersos por todo el mundo a causa de la persecución, judíos cristianos, judíos que se habían convertido, porque la iglesia en un principio estaba compuesta generalmente por gente judía que se había convertido al cristianismo. Bueno, a causa de la persecución, y que fueron por diferentes partes del mundo conocido de aquella época, esa carta está dirigida a todos ellos. Versículo 19 al 21 dice: por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír. ¿Qué nos dice aquí Santiago de cuál debe ser nuestra actitud correcta ante la exposición de la palabra de Dios? Por ejemplo, ahora, ¿cuál debe ser tu actitud frente a la exposición bíblica que se está haciendo ahora? Dice, todo hombre sea pronto para oír. Cuando habla de que todo hombre debe ser pronto para oírnos, incluye a todos nosotros. Esto significa que debemos de estar especialmente atentos, prontos para oír. ¿Qué? Viene hablando de la palabra de Dios en su contexto. Especialmente atentos al oír lo que dice el expositor, lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, una persona que está pronta para oír, la palabra pronto significa, ¿verdad?, en el diccionario, una persona que está preparada y dispuesta para reaccionar con rapidez y diligencia. O sea, una persona pronta para oír es una persona que le estás hablando de que la persona tiene que estar pronta para reaccionar a esa palabra, ¿verdad? Y eso implica que la persona está muy atenta y está atendiendo con mucha atención el mensaje que se está escuchando, que se está predicando. Bien dispuesto, bien resuelto, resuelta. La etimología de la palabra pronto, movimiento hacia adelante, es como cuando a usted le interesa algo, se pone para adelante así, quiero escuchar. Bueno, dentro de la actitud correcta de un cristiano, cuando se expone la palabra de Dios, usted no puede estar paspando moscas, usted no puede estar distrayéndose con cosas, o con el celular, o con nada, porque detrás de eso también hay un interés satánico en robarle la palabra de Dios de su corazón. Uno lo que tiene que estar haciendo es estar atento como si no existieran las Biblias. Y que la única Biblia que ustedes van a escuchar es la que se le lee acá. Por ejemplo,
usted no tuviera oportunidad de tener una, entonces, ¿cómo escucharía la palabra de Dios? La escucharía con mucha atención, porque sabe que después va a su casa y no puede leer ninguna porque no la tiene. Les doy un ejemplo como para que usted entienda la importancia de cómo estar con nuestra actitud, cómo debe ser para escuchar la palabra de Dios. Debemos ser prontos para oír. La actitud correcta es tener prontitud para oír la palabra de Dios, dispuestos, resueltos, atentos, con una especie de atención que nos hace mover hacia adelante con el interés que tenemos. Pronto para oír. Muy bien, hermanos. Si nosotros vamos a Nehemías, ustedes quieren buscar Nehemías, yo lo marqué aquí para no demorar, pero yo se los voy a leer. Dice así Nehemías 8, 1 al 6. En aquel tiempo, el pueblo, para ubicarlos un poco en la historia, Israel había sido cautivo en 70 años en Babilonia. Israel no, Judá, que era la parte sur de toda Palestina. Y bueno, fueron con Nehemías al mando, ¿verdad?, a construir los muros. Después construyeron los muros, el altar, todas esas cosas, ¿verdad? Llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. El capítulo 8 habla que se juntó todo el pueblo como un solo hombre, con un solo corazón, ¿verdad?, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Era una de las puertas de la ciudad. Y dijeron a Esdras, el escriba. Esdras era un hombre docto en la ley, contemporáneo de Nehemías, un hombre con mucha fuerza, con mucha potencia, un hombre que predicaba la palabra de Dios y que era celoso de la palabra de Dios, en el buen sentido de la palabra, para él cumplirla y enseñarla a los demás. Se instruía, dice la Biblia, la practicaba y la enseñaba. Ahora, Esdras, hermano, ahí en esa plaza, y el sacerdote Esdras, dice, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo lo que podían entender. O sea, chiquitos que no podían entender, no, pero sí niños que podían entender lo que Esdras iba a leer. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, que es de las 6 de la mañana, hasta el mediodía. 6 horas leyendo la ley de Jehová, la ley de Dios, delante de una plaza, sin micrófono, sin parlante, pero había una tensión ahí, no volaba una mosca, hermano. Pero todo el mundo tenía que escuchar, todo el pueblo tenía que escuchar ese mensaje de Dios. Muchos de los que estaban ahí nunca habían escuchado la palabra de Dios porque venían del cautiverio babilónico. Por lo tanto, tal vez muchos habían hasta nacido en el cautiverio. Y estaban escuchando por primera vez, y había una sed en ese pueblo. Había una sed por saber qué era lo que Dios tenía escondido en ese libro. Y ahí fue, hermano, que ellos comenzaron a escuchar. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. No excluía a nadie. Y dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí que vemos que eran prontos para oír. La primera actitud correcta. No estaban distraídos. No estaban pensando en otra cosa. Lo más importante para ellos era lo que estaba diciendo el sacerdote Esdras. Pues el versículo 4 continúa diciendo, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Junto a él, Esteban, Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías,
Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Pues abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió nuevamente, dice, por segunda vez, todo el pueblo estuvo atento. Mire, estaban todos así. Y cuando Esdras hizo así, mejor dicho, hizo así, abrió el rollo. Todo el pueblo atento. Ahí vemos la actitud correcta. Pronto para ir por segunda vez. Versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. ¿Vieron que decir amén en la iglesia no está mal? Diga conmigo. Con más fuerza. Amén. Decir amén es bíblico, hermano. Y todo el pueblo, cuando él escucharon, dijeron, amén. Gloria a Dios. Así sea. ¿Verdad? Todo amén no es cosas de nosotros. Es algo bíblico, ¿no? Porque uno apoya lo que dice la palabra de Dios. No le diga amén a cualquier cosa. Hay una ancianita que cuando un predicador estaba diciendo, porque hermanos, si no recibimos la palabra de Dios, dice, muchos se van a ir al infierno. Y la hermana dijo, amén. No, hermana, cállese. Entonces, el amén para cualquiera no. Usted tiene que decir amén a aquello que usted considera y aprueba que es de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. 2 veces dijeron amén. Alzando sus manos. ¿Vieron que es bíblico alzar las manos? Levante las manos. Diga amén y amén. Entonces, dice la palabra del Señor que alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Ustedes se imaginan esa plaza ahí? No solo diciendo con atención, diciendo amén, sino que inclinados al suelo, todos adoraban con las manos levantadas y postrados, ¿verdad?, a tierra. Esa era la actitud que tenían frente a la palabra de Dios. Pero el énfasis lo quiero poner en la última parte, después que nombra un montón de levitas, que dice, y el pueblo estaba atento en su lugar. Otra vez, 3 veces del versículo 1 al versículo 6, en este capítulo 8 de Nehemías, cuando la ley se estaba leyendo, el pueblo tenía una actitud de prontitud para escuchar lo que decía la palabra de Dios. ¿Qué hay en tu corazón en este momento? ¿Hay prontitud? ¿Hay atención? ¿O es indiferente lo que se va a decir aquí? Esto es algo para que usted se lo responda. No he dicho nada que no se entienda, ¿no? Hasta ahora todos vamos entendiendo. Amén. Bueno, muy bien. Ahora, otra actitud que debemos tener los hijos de Dios cuando la palabra de Dios es expuesta. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Por qué tardo para hablar? No lo podemos separar del contexto. Sigue hablando del tema de nuestra actitud ante la palabra de Dios. Cuando habla de tardo para hablar, significa que debemos tener una mente reflexiva a lo que se dice. Uno cuando escucha la palabra de Dios, uno no puede estar hablando. Yo me imagino que en esa plaza, ¿verdad?, o en algún lugar donde se predicaba al aire libre, hay mucha gente que está así, ¿verdad?, y conversando y se le puede ir la mente. Cuando la actitud correcta que debemos tener ante la palabra de Dios es que debemos ser tardos para hablar. Pero también se refiere a tardos para emitir un juicio. Hay que escuchar bien lo que se dice. Y yo no ponerme a hablar, ¿está?,
sino reflexionar muy bien lo que se está diciendo para digerirlo, cuando se abra palabra de Dios. Si usted se da cuenta que se está diciendo cualquier cosa, se levanta y se va. Pero cuando se está escuchando la palabra de Dios, yo no tengo que ponerme a decir, hablar o emitir juicio, ¿verdad? O ponerme a conversar o distraerme con cualquier cosa. Yo debo tener una actitud de reflexión. A eso se refiere. Hagan silencio. Reflexionen cuando escuchan la palabra de Dios. Sean prontos para oír, pero también tardos para hablar. Esa actitud reflexiva cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, es muy importante, sobre todo después de la reunión. No significa que no hablemos, pero tenemos que tener cuidado que la palabra de Dios, el diablo no la robe de nuestro corazón. A veces tendemos a olvidarnos lo que nos dice. Y nos vamos sin atesorarla, sin ponerle el candado en nuestro corazón. Y el diablo aprovecha para que esa palabra se vuelva infructuosa y te la roba. Y vas a la esquina y ¿de qué habla el pastor? ¿Vos sabés que ya ni me acuerdo? Ese es el asunto. Pero usted dice que horrible y nos reímos, pero es un tema que es parte de la guerra espiritual. Pues Satanás está ahí para que no se convierta el alma de la gente. Una hermana me contaba un sueño y lo traigo ahora porque me parece muy interesante. Ella me cuenta que tuvo un sueño que mientras ella estaba predicando, en un momento ella ve por la entra un sombrero negro. Un sombrero negro. Y ese sombrero negro buscaba cabecitas donde posarse. Entonces la hermana comenzó a reprender y a orar para que ese sombrero negro no se posara sobre las cabezas. Yo entendí perfectamente lo que quería decir. Se puso sobre alguien ese sombrero, le digo yo, bueno, no, ¿sabes qué? Ese sombrero, cuando comenzamos a reprender, el sombrero se fue. Aleluya. No es que uno tiene que tomar cada sueño como si es una revelación de Dios, pero la hermana no es José la soñadora, y la hermana podemos confiar que lo que dice es una hermana de Dios. Entonces yo lo tomamos eso como que el diablo intenta cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria. Pero intenta cegar también no solamente el entendimiento de los incrédulos, sino el entendimiento de cada uno de nosotros, aunque no seamos incrédulos, para que la palabra de Dios no llegue y que el sombrero negro se te pose en la cabeza. Y no deje que esa palabra la proceses aquí, porque primero viene la mente y después viene el corazón. Primero la tenemos que procesar, pero si yo estoy desatento, por supuesto que el sombrero negro ese va a encontrar una cabecita con el talle perfecto para él. Entonces, si será importante, hermano, estar con una actitud de prontitud para escuchar la palabra de Dios y con una actitud también reflexiva cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque lo que se está hablando es vida eterna dentro de un mensaje. Es palabra de Dios y no palabra de hombres. Recuerdo en un retiro que fuimos hace un tiempo que antes de dormir nos sugerían que no habláramos con nadie, sino que no solamente habláramos con Dios, para que el mensaje que habíamos recibido en ese retiro no se fuera y no nos distrajéramos en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y sabes que funcionaba, ¿no? Uno se iba en silencio, o sea, no significa que usted ahora no hable con nadie después del culto, ¿no? Pero lo que le quiero decir que nos funcionó muy bien porque estábamos para eso en ese retiro. Ahora, seguimos dentro de las actitudes
correctas cuando estamos frente a la exposición de la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, o sea, actitud reflexiva y no emitir un juicio apresurado o no distraerse, sino tardo para airarse. ¿Por qué tardo para airarse en cuanto a la palabra de Dios? Esto nos habla de enojarnos, ¿verdad? Aquí nos está hablando de tener una actitud de serenidad cuando escuchamos la palabra de Dios, de humildad, de sometimiento a la palabra de Dios, de dejarnos doblegar por ella y no dejar que algo que se nos dice, que nos está tocando alguna fibra íntima en nuestro corazón, nos haga enojar. Es muy común ver gente enojada por el mensaje que se dijo, porque fue un mensaje de exhortación, o porque fue un mensaje que fue para mí, o porque fue un mensaje que fue directamente el pastor sabía y me lo dijo para mí, no vio que me miraba, era para mí. Pero no, hermano, no es así. Muchas veces el mensaje provoca enojo y uno se siente como acusado, como confrontado. Y esto le ocurría a Jesús. Jesús hablaba y los fariseos se enfurecían. Le ocurría a Pedro, a Esteban. Esteban fue muerto a pedradas porque los opositores, los fariseos, saduceos, los escribas, todos escuchaban con odio el mensaje de la palabra de Dios y no le pudieron resistir la sabiduría con que hablaba Esteban y lo mataron a pedradas. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que no dejes que tu corazón se enoje cuando ves que algo el Señor te señaliza en tu alma. Todo lo contrario, tardo para airarse. Debemos enojarnos cuando lo que escuchamos no es palabra de Dios. Ahí sí hay que enojarse. Cuando usted ve que se están hablando cosas que no son del Espíritu de Dios, cosas que no son palabra de Dios, invento de hombres, ahí sí debemos enojarnos. Pero cuando sabemos que lo que se está hablando es palabra de Dios, lejos de enojarnos, tenemos que someternos. Debemos negar nuestra voluntad, nuestro yo, nuestro ego y humillarnos ante la palabra de Dios. Amén. Tardo para airarse. Qué importante es esto, hermano. Otra cosa importante en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, no es la voluntad de Dios que el hombre se enoje, se enfade contra lo que la palabra de Dios está exponiendo. No obra la justicia de Dios. Usted no está actuando conforme a lo que es justo delante de Dios. Si usted se enoja con un sermón o con el que predica el sermón. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Bueno, aquí el versículo 21 dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Nos está hablando de una renuncia. Significa que a medida que vayamos escuchando el mensaje, vayamos desechando todo lo que es impuro, todo lo que es inmundo. ¿Me explico? Todo lo que es malicia en mi corazón. Entonces, soy pronto para oír, dispuesto, tardo para hablar, una mente reflexiva, tardo para airarme, no enojarme con la palabra de Dios. Y también, cuando escucho, desechar a medida que escucho, si se me está diciendo algo en un área que yo soy débil, yo vaya desechando eso malo que hay en mí. Vaya desechando la malicia que hay en mí. Vaya desechando todo aquello que pueda estar estorbando mi vida espiritual. Eso es lo que el Señor quiere. Hermanos, es muy importante esto, ¿está?
ir tomando decisiones mientras oímos y dejar que la palabra de Dios haga el trabajo en nosotros. Dejarse ministrar por la palabra de Dios. Conforme a lo que se va predicando y llegando a las áreas pecaminosas que tenemos, dejemos y ayudemos a la obra del Espíritu a ir desechando. Ay, el pastor dijo algo, la palabra de Dios dice algo ahí que eso lo tengo que dejar yo. Y usted va tomando decisiones, desecho eso, voy desechando lo malo. No deseche lo que dice el pastor, deseche lo que está mal en su vida. No diga como algunos, no, eso lo que dijo el pastor no me conviene, así que fuera. Versículo 21, la parte B, o sea, la segunda parte del versículo 21, dice: por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos está hablando de una rendición. Hace algún tiempo escuché una especie de ilustración o no sé si era real, donde había un incendio en un monte y había un cervatillo que estaba corriendo para salvar su vida. Ese cervatillo corría y este hombre, ¿verdad?, se internó en el monte y lo quería salvar. Y llegó un momento que lo pudo agarrar. El miedo que tenía, empezó a pegarle, empezó a patalear y hacerlo así, y lo lastimó todo. Este hombre no lo soltaba porque lo quería salvar realmente. Pero el cervatillo no entendía. Entonces lo que hizo fue, llegó un momento que no aguantó más de la lastimadura el hombre y se soltó y saltó y ahí se internó entre el fuego y murió quemado. ¿A qué voy con esto? La palabra siempre tiene el propósito de salvarte, de edificarte, de ayudarte, de hacerte crecer. No seamos como ese cervatillo que aquellos que no quieren ayudar, nosotros huimos de eso. No, todo lo contrario, debemos recibirla con una actitud mansa. Por eso dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra se quiere plantar cual semilla en tu corazón para que germine. Pero déjalo que se plante, déjala que se plante. No la resista, tené mansedumbre, lejos de estar enojado, lejos de cualquier cosa que pueda estorbarla. Dale rienda suelta, déjala ahí. Que haga nido en tu corazón, que anide en tu corazón, que haga un tesoro en tu corazón y que pueda ser libre para hacer lo que quiera en tu vida. Pero no la resistas, porque ella tiene el mensaje de salvación para tu alma. Es Jesús el que salva, solo Jesús, pero mediante la palabra de Dios. Entonces cuando dice acá, la cual puede salvar vuestras almas, está hablando de la palabra de Jesús. El objetivo de la palabra del Señor es salvarnos, ayudarnos a crecer. Y jugamos un papel muy importante en esto. La actitud con que oímos puede marcar la diferencia. Si nosotros escuchamos con una actitud indiferente, con una actitud que ya eso lo escuché, con una actitud de que no me gusta cómo se dice, con esta actitud, hermanos, esa palabra no va, usted va a entrar y va a salir igual o peor. Pero si usted se deja ministrar por la palabra de Dios, si es pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, si deja que la palabra de Dios sea plantada en su corazón y la recibe con mansedumbre, esa actitud va a marcar la diferencia. Amén. Entonces, pronto para oír, disposición. Segundo, tardo para hablar, reflexión.
Tercero, tardo para irarse, humillarse, someterse. Cuarto, desechando toda inmundicia, renuncia. Y quinto, recibir, rendirme. Ahora del versículo 22 al 24 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Esto yo lo he explicado, pero decenas de veces, hermano. Decenas de veces. El espejo, el propósito del espejo, ¿cuál es? Mirarse, pero mostrarle si somos lindo o feo, o si hay algo lindo o feo en nosotros, ¿verdad? Y los defectos que tenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, si tenemos algo en la cara que está sucio, no me lavé la cara, estoy despeinado, bueno, ese espejo me está mostrando, por lo tanto yo tengo que corregir. Si estoy despeinado, me tengo que peinar. Tengo la cara sucia y tengo una mancha acá de algo, me tengo que lavar la cara, tengo que corregirme en base a lo que el espejo me muestra. La palabra nos vive mostrando cosas a nosotros, y por eso la Biblia es comparada con un espejo. Ahora, ese ejemplo está bien claro, pero si nosotros, por ejemplo, un fumador se saca placas, y esas placas salen que sus pulmones están en una mala condición, el doctor le dice: mire cómo están las placas de su pulmón. Sus pulmones están totalmente tomados por el tabaco, y si usted sigue así, usted le queda poco. Ese hombre tiene una de dos: o hacer caso al tratamiento, dejar de fumar y decir, bueno, voy a hacerle caso al tratamiento que me manda el médico, a las advertencias que me dice el médico, o hago caso omiso. Y si uno no le hace caso a la placa que le está mostrando su realidad, su condición en cuanto a la salud de sus pulmones, y se va y en el kiosco de la esquina se compra un cigarro o una cajilla, ¿está siendo necio o no? Tal cual es eso. La palabra de Dios, cuando nos muestra las cosas y nosotros no reaccionamos de una manera positiva ante el mensaje, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Entonces Dios nos muestra, hermano, por eso nos dice aquí que nosotros no tenemos que olvidarnos cómo éramos y lo que nos mostró la palabra de Dios. ¿Qué te está enseñando la palabra de Dios hoy? Te está hablando de la actitud con que la debemos escuchar. Tal vez has dicho, bueno, yo he venido acá a la iglesia, pero todavía no he prestado mucha atención, todavía no entiendo mucho. Comienza a prestar atención. Y en eso está la corrección. Ahí Dios te está mostrando, tienes que prestar más atención. Esa es la actitud correcta ante mi palabra. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y ella te puede salvar el alma, pero te está corrigiendo en eso. Presta atención. Que nada te distraiga, que nada te saque de eso. Tienes que estar atento a ella. Entonces, hermanos, sigue aquí el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, más el que mira atentamente. En el griego es inclinarse a mirar porque te llama mucho la atención lo que se está diciendo. ¿Está? Como dije al principio, es... Y se siente así. Déjame escuchar acá. Otra vez le voy a dar un ejemplo práctico. Usted va al médico con un hijo enfermo y está en medio
del hospital, del sanatorio, donde hay mucha gente. Bueno, pero en el consultorio se aparta ahí y el médico dice, bueno, la enfermedad de su hijo es jodida, está brava la cosa, pero yo tengo, si ustedes siguen a rajatabla este tratamiento, su hijo se va a recuperar. Ahora, pongan atención los que voy a decirle, porque es importante por la sanidad de su hijo. ¿Viste cuál sería su atención al escuchar lo que está diciendo el médico? Y si pasa ahí un guricito saltando y piensa, mamá, el hijo más chico, ¿qué haría? Cállate, quiero escuchar lo que dice el médico. Y si puede prender el celular, a ver, empieza de nuevo, quiero grabarlo. O anota. Esa es la actitud correcta. Ese ejemplo, tómelo porque es así para la palabra de Dios. Es la actitud correcta que debemos tener. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, la palabra de Dios es una ley que te libera. Mucha gente le anda buscando un montón de cosas, hermano, que no es libre por esto otro. Mire, cuando nosotros ponemos especial atención a la libertad, a la palabra de Dios, ella nos libera de los odios, ella nos libera de las angustias, ella nos libera de un montón de cosas, porque la palabra de Dios tiene poder. Ayer estábamos en el vivero y la hermana Sabrina, solamente leyendo una porción de Daniel capítulo 6, ella cuando la leía nomás ella se quebrantó. Y después comenzó a contar su testimonio en base a lo que había leído. Pero ya cuando estaba leyendo nomás ella dice, si yo, la palabra de Dios, ya esto es una predicación, decía ella. El poder de la palabra de Dios. Nos contaba una esposa de un pastor aquí en la ciudad de Mercedes, que un día a la semana se ponían a escuchar varios capítulos de la Biblia con un grupo de personas, y iban personas que eran hasta personas que no eran de la iglesia, pero todas las semanas tenían ese trabajo porque era un plan de escuchar la Biblia, y todo estaba como teatralizada, podríamos decir, en las voces. Pedro tenía una voz, Juan tenía una voz, Jesucristo tenía una voz, había música de fondo, y todas atentas escuchando. Y después sacaban sus conclusiones. Pero la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios hizo que esos corazoncitos comenzaran a cambiar. Porque la palabra de Dios es la que transforma el alma. Amén. La palabra de Dios es la llave para transformar el alma. No hay otra. Ahora, hermano, cuando miramos atentamente, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, en esa obediencia, y persevera con esa actitud atenta, ¿verdad?, hacia la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, hacedor de lo que la palabra de Dios te está indicando que debes hacer. ¿Me hago entender? Será bienaventurado en lo que hace. Hay una coma y dice, este tipo de persona, este tipo de persona que escucha con esa actitud la palabra de Dios, este tipo de persona que está dispuesta a oír, está pronta para oír, tiene el corazón dispuesto, ese tipo de persona que es tardo para hablar, para emitir juicio o para y ser reflexivo en lo que dice. Este tipo de persona, dice Santiago, que no se enoja con lo que Dios quiere tratar, que tiene humildad y se humilla ante la palabra de Dios. Este tipo de persona que desecha lo malo a medida que lo que va escuchando la revelación bíblica. Este tipo de persona que va renunciando a lo malo. Ese tipo de persona que recibe con una actitud mansa, sabiendo que lo que se le está diciendo es para salvar su alma. Este tipo de persona
que no se olvida, que no es oidor olvidadizo, sino que persevera en esa perfecta ley y mira atentamente en ella y sigue perseverando en ella, ese será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, será una persona dichosa, será una persona plena, será una persona llena, será una persona con propósito, será una persona que no se apagará jamás, solamente por tener esa actitud frente a la palabra expuesta de Dios, a la palabra de Dios que leemos cada día, a la palabra de Dios, hermano. Y va a ver que de esa manera se van a terminar un montón de conflictos en su alma, un montón de conflictos internos y preguntas que usted tiene. Se van a acabar porque la clave está en sus manos. La llave las tiene usted. La llave de poder tener esa actitud que es la única correcta, la cual aquí nos indica Santiago, para que nosotros podamos escuchar la Biblia correctamente. Y de esa manera usted va a ser una persona plena. No hay misterios. No hay ningún misterio. El Salmo 1 esto también lo recalca. Si usted va a Josué, que es el libro que estoy leyendo ahora, lo recalca. Eso es. No hay mucha vuelta. No pasa tanto porque necesitas un médico o necesitas un psicólogo o un psiquiatra. Necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra de Dios y tener la actitud correcta. Y yo quiero desafiarte, hermanos, a los hermanos que están aquí hoy. Quiero desafiarlos que a partir de hoy usted comience a tener esta actitud. Si usted no se acuerda del mensaje, escúchelo después en YouTube. O si no, pídame a mí los puntos para empezar a escucharla de esa manera a la palabra de Dios. Y se los voy a dar. Pero es importante que nosotros arranquemos con esto, porque la solución está ahí, al alcance de nuestras manos. Hay cosas que ya no dependen de nosotros, pero hay otras que sí, y eso netamente depende de usted y de mí. Y usted será bienaventurado en lo que hace.